Eh, con esta obra completamos la infraestructura judicial para Quito. Esto es posible gracias a esa consulta popular de mayo del 2011, donde el pueblo ecuatoriano nos dio todo su apoyo, su aprobación y la orden para reformar la justicia en estricto respeto a la independencia de funciones. Pero algunos no entienden que la independencia de funciones es lo intrínseco a cada función. Es decir, un juez, él tiene que, con absoluta independencia, declarar culpable o inocente a alguien. En ese sentido, nadie lo puede presionar, ni el presidente de la República. Pero todos los podemos presionar si se ha demorado en el juicio, porque todos debemos exigir eficiencia. Además, si la justicia no funciona, todos pagamos, porque perdemos juicios internacionales. Si alguien fue detenido 2 años ilegalmente, y eso no puede ocurrir, pero ocurría antes, nos puede mandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado, todos ustedes, es el que paga millonarias indemnizaciones. De igual manera, ustedes me reclamaban seguridad. ¿Se acuerdan todo el bombardeo que tuvimos, la seguridad? Y el problema estaba en la función judicial, con todo respeto, pero Gustavo lo sabe, porque la policía capturaba a los delincuentes, pero como había la caducidad de la prisión preventiva, es decir, si en un año ese delincuente, por peligroso que sea, así sea violador, asesino múltiple, no tenía sentencia, por principio constitucional tenía que dejárselo libre. Principio constitucional correcto, para proteger a los pobres que pasaban encarcelados sin un defensor, sin juicio, etc. Había gente que pasaba 6, 8 años sin una sentencia en las cárceles, pero se suponía que iba a haber eficiencia en la función judicial. No la había, y se soltaban después de un año, por falta de sentencia, por este principio constitucional, delincuentes extremadamente peligrosos. Pero no fueron 1, no fueron 10, no fueron 20, no fueron 60, fueron 6.000 caducidades de prisión preventiva, 6.000. ¿Saben lo que es eso? 6.000 delincuentes, la mayoría delincuentes, ¿no? Porque ya no tenían sentencia, eso lo tiene que determinar un juez, pero la mayoría tenía antecedentes, etc. La policía se jugaba la vida capturándolos y al año los veían afuera. Y muchas veces amenazando al policía que los había capturado. Solo en el 2008 tuvimos más de 2.000 caducidades. 2100. En 2016 solo tuvimos 11 por todas las reformas que hemos hecho. Es decir, disminuimos en 200 veces la cantidad de caducidad de prisión preventiva. Y ustedes ven las consecuencias. Ya mucha más seguridad en nuestras calles, ha bajado la tasa de homicidios. Pero la gente no tenía por qué saber eso. Y yo era el responsable de la seguridad constitucionalmente, pero dependía de la función judicial. Entonces, la independencia significa que nadie puede llamar a presionar a un juez para decirle declare culpable o inocente a alguien. Pero todos podemos reclamarle que sea eficiente, que dicte justicia rápida. Y todos debemos reclamar cuando pasaba esta caducidad de prisión preventiva, que nos ponía en peligro a la ciudad, a la comunidad, a nuestros barrios. Entonces, por eso llamamos a esa reforma, que ha sido muy exitosa, ha sido única en el mundo, una reforma aprobada en las urnas, ordenada por el mandante, el pueblo, en este caso el pueblo ecuatoriano. Se ha avanzado muchísimo, pero se cometieron errores, como en toda obra humana, precisamente por esa autonomía de funciones, porque me tomaban decisiones. Nosotros financiamos esto, hemos invertido más de 2.900 millones de dólares en reforma judicial, en centros de rehabilitación social, etc. Y de repente, pues, también se cometían errores. Y uno de esos errores fue que el anterior Consejo de Transición de Judicatura vendió el Palacio de Justicia a la Asamblea, porque la Asamblea quería ampliarse, derrocaron ese Palacio de Justicia antes de tener nueva infraestructura. Claro, ese Palacio de Justicia estaba abarrotado, sin embargo yo creo que se lo podía intervenir y mejorar, ¿no? Algunas veces sí se cae en mucha ligereza, pero no solo que no se lo mejoró, alquilaron instalaciones temporales para los jueces, para el sistema, y derrocaron ese edificio y quedamos peor que antes, ¿no? Los servicios judiciales en Quito quedaron bastante dispersos y era una angustia permanente mía, porque yo era el responsable político por esa reforma, por esa consulta popular que impulsé. Gracias a Dios, pues ya estamos saldando cuentas con la historia y con Quito. Hace un par de semanas inauguramos la Unidad Judicial Norte. Esa es la mejor de América Latina, es la envidia de todos los sistemas judiciales de la región. Y pronto inauguraremos esta unidad al sur de Quito, con lo cual se completará, insisto, la infraestructura, pero no solo que se completará, o sea, habrá mejorado muchísimo. Por ejemplo, al sur de Quito habían jueces de familia, ¿no?, dispersos, ahora estarán todos juntos aquí,
pero además vendrán jueces civiles, jueces penales, etcétera. Pasaremos de cuántos jueces en este momento hay en el sur. 4 de familia y 3 de violencia, 7, vamos a pasar a 27 jueces. De 7 jueces vamos a pasar a 27 en el sur, es decir, los servicios de justicia mejorarán sustancialmente. Y antes nadie quería tener en su barrio un edificio público, ¿no? Porque era lo más horrible. Las direcciones de salud, Dios mío, como si se esmeraban. Yo tenía una en la esquina de Carondelet, en el siguiente bloque, que además de ser horrible la construcción, la pintaron de rosado. Ya la derrocamos, esta es la Plaza de las Conceptas, ¿no? Pero como si se esmeraban para hacerlas más feas todavía. Acuérdense lo que eran los retenes policiales, ¿no? Aquí al lado tenemos un cuartel de los antiguos, que no es muy bonito que digamos. Los nuevos cuarteles, las nuevas unidades de vigilancia comunitaria son preciosas. Ahora, con la revolución, lo público es lo más bonito, lo más estético, lo más moderno del barrio. Esta es la fachada de la unidad judicial. Va a ser muy hermosa, va a embellecer Quitumbe, va a embellecer el sur de Quito. Y también nos decían, me encontré con una vecina, que le invité a venir pero tenía que irse a la casa urgentemente, y decía que estaban asustados porque le habían dicho que con esto se van a llenar de delincuentes. Por el contrario, con la unidad se va a acabar la delincuencia, porque antes se capturaba un delincuente Quitumbe, había que trasladarlo, había que ponerlo transitoriamente, qué sé yo, tenerlo en el cuartel de policía, no había infraestructura. Aquí hay toda la infraestructura para con la máxima seguridad ese delincuente capturado permanezca durante las investigaciones. Ustedes escucharon que Tomás Gustavo dijo, aquí va a haber ¿cuántas celdas? 16 celdas para adolescentes infractores, etcétera, pero son para investigación, es decir, solo 24 horas, ¿ya? Con toda la seguridad, eso siempre ha existido, no había la infraestructura, ¿no? Y había que llevar al preso, trasladarlo, lo cual era más peligroso incluso, ¿no? Entonces ahora con todas las seguridades se tendrá a esas personas detenidas, como manda la Constitución, máximo 24 horas para investigación, pero con toda la seguridad. Pero también vamos a tener, como habrán escuchado, 161 funcionarios. Eso va a dinamizar mucho la economía del sector. Aquí al frente de un restaurante, ellos se van a beneficiar muchísimo. Y también pues vamos a tener el patio de comidas a unos 200 metros en la nueva plataforma social, muchos de ustedes estuvieron ahí en la visita, que es realmente lindísima y donde trabajarán cerca de 3.000 funcionarios. Entonces esto va a embellecer el barrio, va a dinamizar la economía y sobre todo, algo fundamental, como siempre digo, no solo para el desarrollo, para la propia civilización, acercar la justicia a la ciudadanía. Vamos a tener una justicia mucho más eficiente, mucho más transparente. Esta es la verdadera lucha contra la corrupción, no la charlatanería de siempre. Algunas veces creo, y le he dicho a Gustavo que hasta exageran, porque las oficinas de los jueces son de vidrio. Entonces los pobres están como pez en pecera, pero observados por todo el mundo. No pueden ni estornudar que todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, pero esa es la lucha por la transparencia y por una justicia eficiente, oportuna, para todos y sobre todo, pues, transparente. Así que felicitaciones, Quitumbe. Ustedes saben que el sur es nuestro norte. En abril nos vemos en la inauguración de esta espectacular unidad judicial del sur y de la plataforma social, lo cual marca un hito en el crecimiento urbanístico del sur de la capital. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todas y a todos.